alguien del grupo 7, del grupo 8, perdón, que va a ser el anfitrión hoy, para que le pase, por favor. Para mí, por favor. Este momentito. 8, 9, 10, jueves 11. Además de cosas tenemos que el cronograma sabe que nosotros tenemos que revisar el jueves. Sí, en la figura del cronograma sabe que tenemos que insertar el jueves. Y peor, tenemos que insertar como segundo grupo. ¿Y hoy de quién dice? Pues según el cronograma, grupo 8 y 9. Y el jueves 10 y 11. Pero en otra clase no se interesa. Ya está, Never, cuando usted guste puede iniciar. Sí. ¿En la clase? O una hora. ¿Y la otra clase? Doctora, no me deja compartir y sale que Melanie Román es la cierto. Entonces el otro día son tres clases. ¿Perdón? No me deja compartir y sale que Melanie Román es la A ver, intento otra vez. Solo dos grupos, el 10 y el 11. Pero el cronograma de la anterior clase estaban tres también, programados para tres. Eso no lo dije. Son programados dos grupos por día. Ajá. Y los días que son ese día toca uno más o menos los estudios. Hay días que solo se dice esta hora. Sí, pero mira, el 11 dice que disertamos el 7 del 21, el 21 del 7 de acuerdo. Junto con el grupo 10. Mientras cualquier cosa nos dice, nos escudamos también. Ahora Never puede revisar, por favor. la casa. Oye, le puse que Bueno, primeramente, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. En este caso, vamos a hablar sobre lo que es Strongyloides saccharalis, que bueno, viene a ser un parásito facultativo que va a ser capaz de desarrollarse en dos ecosistemas, uno terrestre de vida libre y otro de ser humano. El parasitismo en el humano es ejercido por la hembra dentro de la mucosa intestinal, esto en ausencia del macho, y se reproduce por un proceso denominado partenogénesis. En cuanto a su taxonomía, pertenece al reino Animalia, al filo Nematoda, clase Sementa, orden Rhabditidae, familia Strongyloididae, género Strongyloides y a la especie Strongyloides saccharalis. Bueno, en cuanto al agente causal, este Strongyloides saccharalis es un parásito muy pequeño que vive en el interior de la mucosa del intestino delgado, principalmente en el duodeno y yeyuno. El parásito macho no existe, como ya lo habíamos mencionado. La hembra puede autofecundarse y vivir en el intestino hasta 5 años. La hembra parásita es uniforme, transparente, va a medir aproximadamente 2 milímetros de largo. Tiene un esófago cilíndrico que va a ocupar el tercio anterior del cuerpo, el cual se continúa con el intestino. El útero presenta frecuentemente huevo superior y desemboca en la vulva entre el tercio posterior y medio del cuerpo. Los huevos van a ser muy similares a los de la ucinaria y se van a encontrar en las hembras adultas y luego en el interior de los tejidos donde, bueno, estas van a habitar. Los huevos van a eclosionar en la mucosa intestinal y van a originar la primera forma larvaria, que va a ser llamada rhabditiforme, que sale
la luz del intestino delgado y bueno, va a ser arrastrada con el contenido intestinal y eliminada al exterior con las materias fecales. En la tierra estas larvas se transforman en otras más alargadas que son infectantes y van a ser llamadas filariformes. Los dos estados larvarios deben diferenciarse de los auxiliares. Ya, bueno, ahora mi compañero. Bueno, en su morfología empezaremos a describir de acuerdo a su estadio evolutivo, en el cual primeramente encontraremos a la larva raptitoide, el cual tiene una característica que tiene un esófago raptitoide, una cavidad bucal pequeña, su primordio genital es grande como podemos observar en la imagen, su estadio diagnóstico es más pequeña que la larva filariforme. Siguiente, por favor. Segundo, encontramos a la larva filariforme, en el cual esta presenta un esófago filariforme y su terminación de la cola es en forma de muesca. Es importante ver su esófago, que es muy largo, llega hasta casi la mitad de su cuerpo, es más grande que la larva raptitoide. Siguiente, por favor. Bueno, en su comparación, la larva raptitoide y la larva filariforme. En su grosor, la larva raptitoide es más gruesa y su tamaño es pequeño. Y en la larva filariforme es más delgada, pero es más grande y se asemeja casi a un hilo. De la larva raptitoide, su estadio es diagnóstico. Y en la larva filariforme es la forma infectante para el hospedero. Strongyloides stercoralis, el macho y la hembra de vida libre, en el cual encontramos que tienen las mismas características, el esófago raptitoide y su larva es de 1 milímetro, pero se puede diferenciar en la microscopía cuando se ve la cola de la hembra, que es en forma de hoja de bisturí, y en la del macho 2 espículas copulatrices. Bueno, ahora para continuar vamos a explicar el ciclo de vida, que bueno, existen 3 tipos de ciclo de vida. Tenemos el directo, el indirecto y la autohiperinfección. Bueno, el ciclo directo es donde las larvas rapticiformes aparecen en la materia fecal 3 o 4 semanas después de la infección. Al llegar al suelo con combustibles fecales se alimentan y mudan 2 veces para transformarse en filariformes. Estas larvas van a permanecer en la parte más superficial del suelo sin alimentarse, en espera del contacto con la piel. Cuando eso sucede, penetra a través de ella para buscar capilares, por la circulación llega al lado derecho del corazón, van a pasar a los pulmones, rompe la pared del alveolo, donde van a mudar para caer en las vías aéreas. En el intestino delgado penetra en la mucosa y se convierten en parásitos hembra adultos. El periodo prepatente en Strongyloidiasis humana es de un mes aproximadamente. El ciclo indirecto va a incluir una o varias generaciones de strongyloides de vida libre, y estos se van a originar a partir de las larvas rapticiformes que van a salir en la materia fecal, que genéticamente están destinadas a transformarse en la tierra en gusanos adultos no parásitos. Los machos y hembras copulan y dan origen a huevos que embrionan para producir larvas que van a ser rapticiformes. Esas pueden dar de nuevo gusanos de vida libre que mantienen su existencia indefinidamente en la tierra. Y el último, que es el ciclo de autohiperinfección, sucede cuando las larvas rapticiformes se transforman en filariformes en la luz del intestino. Estas van a penetrar la mucosa intestinal, llegan a la circulación y continúan el recorrido descrito en el ciclo directo. La transformación en larvas filariformes puede suceder asimismo en la región perineal y allí penetrar a la circulación.
Bueno, continuando, la patogenicidad se da de acuerdo a la invasión de este parásito por diferentes partes del cuerpo, como pueden ser la piel, los pulmones, el intestino. Hablando de la piel, se da una invasión a la piel cuando se produce una penetración de la larva pilariforme por espacios interdigitales de los pies. Se produce eritema, exudación y prurito. En los casos más crónicos se puede ver este síntoma que se muestra en la imagen, que sería el síndrome de larva Currens. Continuando, en las lesiones pulmonares, este parásito perfora los alveolos pulmonares, el cual produce pequeñas hemorragias, exudados de inflamación local, eleva los eosinófilos circundantes en pacientes inmunocompetentes. Y en su localización intestinal, las hembras parásitas penetran a la mucosa intestinal y producen inflamación catarral. En parasitismo intenso se originan granulomas y ulceraciones. Y en la invasión de otras vísceras, como les dije, este parásito emigra por todo el cuerpo y afecta a los órganos. En este caso, afectaría también a los ganglios linfáticos, al hígado, al cerebro. Y se producen infiltrados de plasmocitos, macrófagos, células gigantes y eosinófilos. Y en sus manifestaciones clínicas, el 60% de los pacientes son asintomáticos o tienen síntomas muy leves. Y el 40% tienen sintomatología intestinal, algunos tienen síndrome de mala absorción. Se presenta dos etapas, la aguda y la crónica. En la aguda depende de la carga parasitaria que presenta el individuo en la piel, el pulmón y el intestino delgado. En la piel, los asintomáticos a veces una lesión eritematosa y pruriginosa localizada. En el pulmón, a veces tos, disnea y hemotisis. En el intestino delgado se produce un trauma mecánico, una ulceración, diversos grados de atrofia de vellosidades. Estos síntomas incluyen dolor abdominal, episodios intermitentes de diarrea y constipación, con náuseas y hiporexia. Y en la etapa crónica, esta es la mayoría asintomática, se produce dolor abdominal, hiporexia, diarrea, constipación, urticaria crónica, la larva ocurre, como podemos observar en las anteriores imágenes, y hasta un 75% tiene eosinofilia leve. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Buenas tardes, doctora. Diagnóstico. Bueno, un diagnóstico es el examen coprológico directo, tiene una sensibilidad muy baja, por lo cual se debe hacer repetidamente o utilizar distintos métodos, que en este caso serían métodos de concentración, métodos de cultivo, separación de larvas, examen del contenido duodenal y en los métodos y en las formas diseminadas, estudio de esputo y biopsia intestinal. También son útiles las pruebas serológicas como la prueba de ELISA o la inmunofluorescencia. La estranguloidosis puede sospecharse también cuando se presentan casos duodenitis con dolor en el epigastrio asociado a elevadas eosinofilias circulantes. Esto también se produce para observar el diagnóstico diferencial. También se debe hacer con enfermedades que produzcan la duodenitis, eosinofilia, diarrea y malabsorción intestinal, que en este caso se presenta el sprue tropical, que es una enfermedad de áreas tropicales. Y el método más utilizado para confirmar el diagnóstico es el hallazgo de larvas en materia fecal líquido duodenal, esputo o en tejidos. El examen coprológico, se ha demostrado que solo un examen coprológico
coprológico es negativo en 25% de los pacientes con estranguloidasis. Por esta razón se recomienda hacer 3 o más exámenes coprológicos y pruebas diagnosticadas adicionales que vamos a mencionar, o bueno, ya lo había mencionado, pero con más detalle. Y no se utiliza el recuento de larvas para determinar el grado de intensidad de la infección debido a esa irregularidad, y los resultados se informan positivo o negativo. El método de concentración o sedimentación son recomendables o mejoran la posibilidad de encontrar larvas cuando los exámenes directos son negativos. El formol éter de Ritchie es el más recomendable, en el cual se observa las larvas inmóviles en el sedimento. El método de cultivo, que este cultivo permite obtener larvas filariformes y gusanos adultos de vida libre. Este es el más eficiente y recomendado en el cultivo agar. Para esto se utiliza el método del Arakaki o sus modificaciones. Detecta el 96% de los casos positivos, su eficiencia es 60% mejor que los otros métodos. Este es el método más común. Y los surcos de los estrongiloides son más curvadas, son con curvas más suaves hacia adelante y de forma de látigo, diferentes a los de la uncinaria. La separación de larvas, se recomienda el método de Baerman, mezclando la muestra fecal con carbón estéril y poniendo en contacto con agua tibia en un embudo. Este procedimiento tiene la ventaja de usar abundante muestra fecal, esto para separar a los parásitos de la muestra fecal, ¿no? Y el contenido duodenal, que es el material duodenal aspirado con sonda, puede contraerse larvas al examen microscópico. Cuando se examina bilis obtenida por aspiración duodenal, tiene siempre en cuenta la posibilidad de hallazgo en las larvas de estrongiloides. La endoscopia y biopsia es algo similar y revela alteraciones como edema, decoloración, manchas eritematosas y hemorragias. La biopsia de mucosa intestinal puede revelar no solo la presencia de larvas, sino también de huevos y parásitos adultos. Estos dos métodos son menos comunes por el hecho de su dificultad o su complejidad de este método. Pero si es necesario realizarlos, primero se debe pasar por los anteriores métodos para poder llegar a este método. El método del esputo. En pacientes con diseminación de la parasitosis e invasión pulmonar, el examen de esputo en fresco o en Lugol muestra las larvas móviles. Y es mejor que la muestra sea reciente, también conviene que la muestra sea reciente para poder observar estos parásitos. Y para la preparación de para estas preparaciones tienen que ser las coloreadas con gram positivo o gram negativo, y también la atención de Nielsen requiere examinarse a pequeño aumento para buscar las larvas. Los métodos inmunológicos, que serían los más comunes, la prueba de ELISA o los métodos de inmunofluorescencia, que el más útil es ahorita el de ELISA. Esto se utiliza en suero utilizando antígenos del parásito humano, más comúnmente larvas filariformes obtenidas del cultivo. La positividad es el 80% a 90% y revela la presencia de IgG, la cual existe en un suero de pacientes con estrongiloidasis, bien sean inmunocompetentes o inmunosuprimidos. En los casos positivos por ELISA, los exámenes coprológicos demuestran la presencia de larvas en únicamente el 50%. Por el contrario,
En los confirmados por la presencia de larvas en la materia fecal, la sensibilidad de las pruebas de ELISA, el 90%, de ELISA es el de 90%. Tanto para ELISA como para la inmunofluorescencia indirecta IFI, se realizan secciones de tejidos con estrongiloides estercoralis o estrongiloides rati o estrongiloides venezuelensis. Pues existe reacción cruzada entre ellos. Y de los usos menos frecuentes es la hemaglutinación indirecta y la radioalergoabsorción, RATS, que mide la IgE específica. Esto porque demuestra su aumento al 90% de los casos en inmunocompetentes, pero no en los inmunosuficientes. En aquellos pacientes que van a ser sometidos a terapia inmunosupresiva, incluyendo los que recibirán los trasplantes de órganos, es importante utilizar el máximo los métodos de laboratorio, o sea, los métodos anteriores, para detectar una posible estrongiloidasis y hacer el tratamiento que sea necesario. Y su epidemiología y control, es el que es más frecuente. Esto se da en enfermedades, esa enfermedad se da en áreas rurales, en personas que andan con pies descalzos, y en las ciudades se presenta en las personas que no mantienen una higiene adecuada, ya sea las manos contaminadas con tierra. Y aunque su prevalencia no es muy alta, se presenta en pacientes inmunosuprimidos, en la cual el paciente puede llevar la infección por años y causar patologías graves. El parásito se presenta más en zonas tropicales, aunque este parásito, ya sea que la persona se mantenga en una zona tropical y cambia y se vaya a otro lugar, el parásito sigue reproduciéndose en el intestino, ya sea por muchos años. En algunos lugares se han encontrado focos hiperendémicos con frecuencia del 50%. Este parásito se presenta más en los alcohólicos, que tienen una predisposición mayor debido a ciencias inmunológicas y a la mayor exposición a las infecciones por las a las diferentes condiciones higiénicas. En los países en desarrollo hay un aumento de interés por la estranguloidasis por el creciente número de casos observados en pacientes inmunodeficientes, por el frecuente uso de esteroides por tiempos prolongados y por el mayor número de trasplantes de órganos que requieren el uso de medicamentos inmunosupresores. Y la frecuente migración de personas de países tropicales a los no tropicales es un factor epidemiológico, como ya lo había mencionado, que esto afecta, ¿no? Que la persona se cambie de un lugar tropical a otro lugar que no sea su hábitat, el parásito puede seguir reproduciéndose en el intestino. Y los métodos de prevención son todas las tendientes a disminuir la contaminación de la tierra. Como ya he mencionado, en las áreas rurales muchas veces no cuentan con alcantarillados, agua potable. El agua potable lo tienen guardado por un año y es lo que también les puede producir, ¿no? la parasitosis. Este parásito también se contamina teniendo contacto con la piel, ya sea la tierra, todo eso. Con el mejoramiento general de condiciones de vida, para comenzar también con la educación, que como sabemos podemos enseñar desde pequeños que un buen estilo de
de alimentación, de ejercicios, buenos hábitos, también afecta el nivel económico y otros factores también. Se podrá obtener con estos se podría obtener la disminución o la desaparición de estos parásitos. Gracias. Ahora pasaremos a ver lo que sería el tratamiento. Si bien la ivermectina es el tratamiento de preferencia, aunque ya se informó sobre casos resistentes en los que es necesario usar tiabendazol, un antihelmíntico, que en la mayoría de los países es de uso veterinario. Los tratamientos comunitarios periódicos utilizados en el control de las otras nematodiasis no son efectivos en estrengiolidiasis, ya que las dosis únicas utilizadas no curan esta parasitosis. Todo caso de estrengiolidiasis requiere tratamiento y su curación comprobada parasitológicamente debido a la posibilidad del ciclo de autohiperinfección y con sus consecuencias fundamentalmente en los pacientes inmunocomprometidos. La ivermectina es el mejor tratamiento. Este antihelmíntico es una lactona macrocíclica derivada de Streptomyces avermilitis, que produce parálisis de los semiltos por antagonismo con el ácido gamma-aminobutírico. Es de gran utilidad en medicina veterinaria y en el tratamiento de filariasis humana. La presentación de la ivermectina para uso humano es en gotas al 0,6%, con el cual se obtiene una dosificación práctica de una gota por kilogramo de peso, que equivale a 150 y 200 microgramos por kilogramo. En estrengioloidiasis intestinal o complicada se obtiene curaciones del 88 al 100%, con dosis de 200 microgramos por kilogramo por día, por 2 días. Asimismo, pueden usarse 200 microgramos en 2 ocasiones y con 2 semanas de intervalo. El uso por vía rectal es controvertido. Se ha utilizado en casos de intolerancia a la vía oral o imposibilidad de absorción por esta vía. Una publicación refiere a la curación de un caso de hiperfección, mientras que otra encontró falla en 2 casos. Existe información de fracaso con el medicamento en un paciente linfoma no Hodgkin e infección por el virus linfotrópico humano de tipo 1, el cual fue tratado por vía oral con dosis recomendada. Por ausencia de curación, recibió el medicamento intramuscular en 2 veces con 1 mes de diferencia. A pesar de ello, en evaluaciones posteriores se encontraron nuevamente larvas en materia fecal y esputo, por lo cual se hizo el tratamiento con tiabendazol de 25 microgramos por kilogramos cada 12 horas con mejoría. Vamos a ver lo que sería el tiabendazol. Este antihelmíntico es el más utilizado. La dosificación recomendada es de 25 miligramos por kilogramo por día durante 3 días. En casos graves de autoinfección, la dosis debe aumentarse a 50 por kilogramos por día y el tratamiento prolongarse por 10 días o más si es necesario. La dosis diaria debe subdividirse en 3 o 4 tomas después de las comidas. Esta última observación es de importancia para disminuir los síntomas de la intolerancia que frecuentemente aparecen. Los síntomas son más acentuados cuando se usa la dosis única de 50 miligramos por kilogramo, recomendada por algunos autores. Los síntomas de intolerancia en orden de frecuencia son mareo, náuseas, vómito, cefalea, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas desaparecen espontáneamente y son leves cuando se usa la dosis de 3 días. Existen efectos tóxicos graves como eritema multiforme y síndrome de Stevens-Johnson. Se conocen algunos casos fatales de origen tóxico. El tiabendazol es un compuesto sin sabor que se absorbe del intestino rápidamente y se elimina por la orina. Asimismo, se absorbe a través de la piel.
Su mecanismo de acción no es bien conocido, pero está comprobado que actúa con predilección en el interior de los tejidos contra parásitos adultos y formas larvarias. Existen preparaciones para su uso veterinario, las cuales se utilizan en la parasitosis humana en la dosificación adecuada. Los estudios comparativos entre ivermectina y tiabendazol demuestran que las ventajas es de la ivermectina. Vamos a pasar lo que sería al bendazol. Este benzimidazol de amplio espectro antihelmíntico tiene efectividad moderada en estrongiloidiasis. En un estudio de 300 niños con estrongiloidiasis, la dosis única de 200 microgramos por kilogramo de ivermectina curó el 83%, mientras que el albendazol a la dosis de 400 miligramos por día durante 3 días curó un 45%. En otra investigación, entre 1.147 participantes de diferentes países, se comparó la ivermectina con el albendazol o tiabendazol. En la primera comparación, la cura parasitológica fue mayor con ivermectina, un 95% de curación. No se encontraron diferencias estadísticas significativas en efectos adversos, pero cuando se comparó la ivermectina con el tiabendazol, ambos obtuvieron una curación de 95%, pero los efectos adversos fueron mayores con el tiabendazol. Siguiente, por favor. Por último, presentaríamos nuestro caso clínico. Un hombre de 48 años, nacido en residente en Quito, acude por presentar un dolor abdominal, hiperemia, disposiciones diarreicas recurrentes que no ceden a la medicación. Se le realiza una endoscopia digestiva con la cual se obtienen muestras de estómago y duodeno. Un estudio de histopatología macroscópicamente se recibe rotulado de biopsia gástrica 2 fragmentos de tejido blanco rosado que miden entre 0,2 a 0,3 centímetros. Se procesa todo el material, aparte se recibe rotulado duodeno 4 fragmentos de tejido blando de color blanquecino rojizo que miden entre 0,2 y 0,4 centímetros. Se procesa todo el material, se examinan las 2 laminillas con coloración de hematoxilina y eosina. Microscópicamente, en la biopsia gástrica se observa una gastritis crónica moderada con leve actividad por infección por Helicobacter pylori. Además, muestra parásitos estrongiloides estercoralis. En las cortes de duodeno se observa mucosa que a la luz las glándulas contienen huevos y larvas de parásito de tipo estrongiloides, acompañado de moderado infiltrado linfoplasmocitario y escasos polimorfonucleares. Se llega al diagnóstico de duodenitis crónica activa leve con parasitosis por estrongiloides. Aquí la discusión es de que la infección por estrongiloides es única en el ser humano por su capacidad para reproducirse dentro de su huésped. Su importancia radica en la elevada mortalidad que se ve en la enfermedad diseminada. Se han descrito gastritis, úlceras gástricas, esofagitis, colitis tipo pseudomembranosa y úlceras aftoides en el colon. Muchos autores hablan de malabsorción causada directamente por el nematodo. La desnutrición severa puede ser un factor de estrés que altera la relación entre el parásito y el huésped y puede llevar a formas severas de la parasitosis. El hermito puede asimismo producir cuadros de pseudoobstrucción intestinal, hepatitis granulomatosa, hipocalemia marcada o singular en una masa pancreática. En el caso del presente estudio, el paciente debuta con un cuadro de tipo gastroenterológico severo, por lo que fue necesario prepararlo para una endoscopia con la toma de biopsias gástricas y duodenal, que fueron básicas en el descubrimiento de su patología y posteriormente el tratamiento. En la siguiente podemos ver que en la figura 1, siguiente por favor,
En la figura 1 se ve la mucosa duodenal, las larvas y los huevos en las glándulas, a una medida de 100x. Y en la figura 2, la mucosa duodenal erosionada con presencia de huevos estrongiloides a nivel de la luz. Y eso sería todo por esta presentación. Gracias. Bueno, importante es aclararle que el diagnóstico de huevos o la presencia de huevos en materia fecal no se tiene, ¿no? Entonces, generalmente, por eso se dice que el diagnóstico para estrongiloidiasis es en las larvas, la presencia de larvas en materia fecal o en otro tejido como el esputo, ¿no? Yo les había comentado que tenía una experiencia, ¿no?, en el laboratorio cuando los primeros años de haber trabajado, y bueno, pensábamos que era una tuberculosis por las cavernas que había ocasionado, y al final era una neumonía ya de orden masivo que ha concluido con la muerte del paciente, ¿no? Paciente del área rural. Entonces, si no conocemos las posibles localizaciones u otras localizaciones que pueden tener estos parásitos, pues muchas veces podemos estar no llegando a algún diagnóstico de manera casi inmediata, ¿no? Entonces siempre hay que considerar las posibilidades. Hemos visto varios parásitos que, si bien su localización regular es el tracto gastrointestinal, pues hay que ver de que pueden ocasionar y localizarse en otros sitios. Agradecerles al grupo. Por favor, los que faltan calificar, por favor, terminen de calificar, o voy a tener que comenzar a ponerles el 0. Háganlo ahora. Y bueno, el jueves vamos a concluir creo que ya concluimos con este tema. Sí, la tercera unidad, y bueno, deberíamos de hacer y fijar la evaluación de esta unidad para que no se nos acumule ya. Por tanto, les rogaría que vayan pasando sus presentaciones, o si tienen como base, ¿no?, para que sus compañeros vayan revisando y preparándose para la evaluación. No sé si tienen una consulta. Doctora, sí. Yo tengo una consulta. ¿El jueves hasta qué grupo van a exponer? Ya, estamos exponiendo 3. Hoy he expuesto Strongyloides stercoralis. Comenzamos el jueves con cestodes, las tenias Stollium saginata, y tienen que hacer una mención de lo que es la neurocercosis como enfermedad muy significativa de estos parásitos. Van a dar Hymenopteris nana y diminuta, y el Staphylococcus granulosus, que es el agente de la hidatidosis humana, ¿no? Generalmente el quiste hidatídico a nivel de hígado, ¿no? Hasta ahí. Bueno, hasta el grupo 11. Bueno. ¿Ya? Entonces, creo que de ahí, la próxima semana ya está la evaluación. Por eso que les decía, por favor, veamos de organizarnos ya. Y pasar las presentaciones para que, de ser posible, si las pueden poner en PDF mejor. Y así las subimos también a la plataforma, ¿ya? Entonces, nos vemos los que tienen conmigo mañana. Vamos a pasar de forma virtual en clases de teoría, de práctica, ¿ya? Y los demás, bueno, nos vemos el jueves. Hasta luego, entonces. Que tengan una tarde de aprovecho. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias.